pacientes psiquiátricos por lo general que consumen antidepresivos o son dependientes pues, de algunos tipos de drogas, está relacionado al consumo de marihuana, al consumo de cocaína y otros medicamentos relacionados a tratamientos de enfermedades psiquiátricas, neurológicas, pues pueden dar el hipotiroidismo, la hipocalcemia, algunos factores dietéticos, el poco ejercicio, patologías neurológicas y alteraciones del suelo de la pelvis, ¿no? En realidad son muchas las causas de estreñimiento. Esto es importante. No solamente estreñimiento puede ser un signo de cáncer colorectal, ya saben que si el paciente estuvo normal y tiene diarreas crónicas por más de 15 días, debo sospechar, ¿no? Y si el paciente comienza a tener episodios de estreñimiento, toda su vida fue normal, sigue consumiendo lo mismo, no ha cambiado ningún hábito nutricional y de repente comienza a estreñirse, igual hay que pensar siempre en cáncer colorectal, ¿no? Siempre hay que descartar. Entonces no es una mala idea que cuando ustedes tengan pacientes con alteraciones del tránsito intestinal, siempre hagan la interconsulta al gastroenterólogo para que se haga un estudio más adecuado, ¿no? Probablemente le hagan una colonoscopía, una tomografía, ¿no? Para descartar estas otras patologías. Esta es una clasificación que ayuda mucho con fines de tratamiento, ¿no? Una clasificación de acuerdo al tipo de posiciones que uno tiene, ¿no? Y en realidad esto es muy importante, es fácil de darse cuenta cuando uno está sano, digamos, uno siente incluso la defecación es una cuestión de placer, ¿no? Uno va al baño y es reconfortante, digamos, tener deposiciones normales, de características normales, ¿no? Pero cuando hay alteraciones uno ya puede pensar, ¿no? A veces salen como en el tipo 1, que el estreñimiento ya es muy duro, son pelotitas así. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pacientes que podías digitalizar, incluso con el dedo comienzas a sacar pedacitos? Esos son los estreñimientos muy duros, ¿no? Son trozos duros, ¿no? De ahí van bajando hasta el tipo 7, que es una diarrea muy blanda, ¿no? Es diarrea que es no la diarrea de gastroenterocolitis, que es una diarrea líquida, esa no, sino es una diarrea que es como un licuado, ¿no? Incluso cuando uno va al baño explosivamente sale, ¿no? Y asociado muchas veces a otro tipo de signos o síntomas que van juntos. A veces no solamente es diarrea, sino es diarrea con sangre, por ejemplo, ¿no? O diarrea con lo que llamamos esteatorrea, que es una diarrea grasosa, ya también, pues eso te hace pensar en diferentes patologías que pueden estar asociadas, ¿no? Pero más o menos esa es una clasificación de las deposiciones para que vayan investigando. ¿Qué se le pide? Ya lo habíamos hablado y no vamos a demorar mucho. ¿Se acuerdan cuando hablamos de oclusión intestinal? ¿Qué es el examen que más nos ayudaba? La radiografía simple de abdomen de pie, ¿no? Pero en el caso del estreñimiento, como ustedes pueden ver, no ves niveles. ¿Se acuerdan? Cuando había el vólvulo era un gran nivel gigante, o en el caso de las oclusiones por adherencias, hernias internas, hernias complicadas, había múltiples nivelitos, ¿no? En cambio acá en el estreñimiento, a no ser que sea un estreñimiento severo que curse con oclusión intestinal propiamente dicha, normalmente los estreñimientos los van a ver así. Y esto es importante que se acuerden, porque es algo así como una apariencia algodonosa, ¿no? Entre blanco y negrito, ¿no? Entonces esto de acá, esta parte de acá que ustedes pueden ver, son mezcla de contenido fecal con un poco de aire, que es lo normal, ¿no es cierto? Entonces eso nos hace sospechar que no solamente está allá, sino también está por acá, ¿no? Entonces todo el marco colónico en ese aspecto, ¿no? Lleno de heces, miren, fíjense acá también se ve y así, ¿no? Entonces esa es la imagen clásica de un estreñimiento severo, ¿no? También se puede hacer una radiografía contrastada, ponerle un enema de bario o hacerle tomar y lo que se ve pues es un tránsito normal, todo, y acá es la zona donde están las heces impactadas, pero esto está pasando. Como se dan cuenta, no es que está fluido, simplemente hay algo que está haciendo que no, digamos, esté enlenteciendo el tránsito normal, ¿no? No está fluido como se pueden dar cuenta, ¿no? Porque el contraste ha pasado adecuadamente y está saliendo
ano, digamos, ¿no? Hasta el recto, ¿verdad? Entonces, no se olviden, esa es una clásica imagen de estreñimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya lo hablamos al inicio, el tratamiento es básicamente médico. Entonces, ¿qué se le da al paciente? Laxantes, ¿no? El más conocido de todos los laxantes, la famosa lactulosa, ¿no? Entonces, la lactulosa, ¿cómo se da? En realidad tienes que medirla, digamos, o tiene que ser algo variable según a qué tan estreñido estás. Entonces, puedes comenzar, por ejemplo, para la lactosa en jarabes, puedes comenzar con unos 15 mililitros o 10 mililitros, y ahí vas subiendo, ¿no? Vas titulando según a qué tan buen efecto tenga, ¿no? Entonces, puedes darle 20 hasta 30 mililitros. Al inicio le puedes dar cada 6 horas, cada 8 horas, o sea, vas viendo más o menos cómo responde el paciente al uso de laxantes, ¿no? Existen otros también, por ejemplo, otro un poquito más fuerte es el polietilenglicol, ¿no? Que es el que utilizan los gastroenterólogos cuando quieren hacer limpieza del colon para hacer colonoscopías, ¿no? Entonces también puedes utilizar, ¿no? Entonces va a depender mucho de la intensidad del estreñimiento, digamos, de la severidad del estreñimiento. Junto con eso puedes utilizar reblandadores o ablandadores de heces en gente que tiene estreñimiento crónico. Normalmente uno le puede sugerir una dieta rica en fibra, ¿no? Pero a veces la gente se cansa pues de comer, por ejemplo, en dieta rica en fibra, ¿qué le sugieres? Por ejemplo, frutos secos, ¿no? Frutos secos o cosas que tengan fibra, ¿no? Entonces, las frutas que tienen cáscara, ¿no? Por ejemplo, manzana, duraznos, ciruelos, pasas, frutas secas en realidad que vienen con su cascarita, que es fibra, ¿no? O maíz, ¿no? ¿Han escuchado ustedes del salvado de trigo? El salvado de trigo tiene que ser vuestra última opción. Porque claro, ese tiene una gran cantidad de fibra, pero también tiene una gran cantidad de gluten. Y a veces eso puede generar algunas otras patologías, ¿no? Cuando utilizas salvado de trigo en cantidades inadecuadas, puedes generar incluso un síndrome de malabsorción. ¿Se acuerdan? Hay un síndrome de malabsorción asociado al gluten. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, salvado de trigo no tiene que ser vuestra primera opción. Antes de eso, tiene que ser una dieta rica en fibra. Sin embargo, así como uno puede extraerlas naturalmente, digamos, hay preparados que ya vienen de fibra natural, ¿no? Hay fibras derivadas del maíz, hay otras fibras derivadas de algunos tipos de algas marinas que vienen ya comercializadas en forma de polvo, entonces uno puede más o menos igual dar de acuerdo a qué tan estreñido está, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio hay varias en realidad, pero la que más normalmente existe es una que es derivada de una fibra del maíz, se llama Fibercel, digamos, Beauty Fibercel se llama, ¿no? Entonces, de esas hay muchas otras presentaciones. Esas vienen en medidas normalmente, y estas fibras son incoloras, insaboras, ¿no? O sea, uno es un polvo nada más que lo mezclas en agua. Entonces tienes que ir midiendo más o menos, a veces le damos una medida, 2 medidas en un vaso de agua, a veces le damos 3 veces al día, a veces 2 veces al día, a veces una vez al día nada más. Deben recordar ustedes que laxante y ablandador de heces no es lo mismo. Los laxantes probablemente actúen muy rápido, o sea, tú le das y en cuestión de horas el paciente puede estar haciendo deposiciones. En cambio, los ablandadores de heces no tienen esa función, digamos, ese fin de que tengas ese rato, hagas deposiciones, no. Como su nombre dice, la intención de esto es ablandar las heces, que las heces sean más suavecitas, más pastosas y que al momento de evacuarlas puedan salir con más facilidad. Entonces, cuando uno comienza con este tipo de ablandadores de heces, los resultados no los ves al día siguiente o en cuestión de horas, sino a veces después de utilizar unos 4, 5, 6 días, ¿no? Eso es importante porque tienen que ustedes explicar al paciente, ¿no? Aumento del ejercicio, evitar algunos factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, la dieta rica en carbohidratos, ya saben ustedes que tiene una predisposición a hacer estreñimiento, ¿no? La gente que consume puro carbohidrato, puro tallarín, pura papa, yuca, arroz, probablemente sea más estreñida que un paciente que consume, pues, vegetales, ensaladas, frutas, etcétera, ¿no? Hasta ahí, pues, es el tratamiento médico. Pero a veces, como habíamos hablado en un momento, el estreñimiento puede ser tan grave, tan intenso, digamos, que puede necesitar una cirugía, ¿no? Entonces, en esos casos, en algunos casos solamente se hace
abres el sigmoides, le haces un hueco, eso se llama sigmoidotomía. Todo lo que es tomía, se acuerdan que es abrir, ¿no es cierto? Así como coledocotomía, que es abrir el colédoco, gastrotomía, abrir el estómago, en este caso, sigmoidectomía es solamente abrir el colon sigmoides, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos todos esos fecalomas y a continuación cerramos nuevamente, le hacemos un cierre primario, una sutura y listo, se acabó. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando hablamos de oclusión intestinal y hablamos del bulbo de sigmoides? ¿Cuál era el principal problema de nuestra gente en altura? De que su colon era demasiado grande. Entonces, si tú tienes un colon demasiado grande, la cantidad de contenido intestinal que pueda, digamos, almacenar va a ser mucho mayor. Y cuanto más tiempo esté en el colon, se va a absorber más agua. Y cuanto más agua se absorba, más consistente o más pétrea va a estar la materia fecal, ¿no? Por eso se dan en lugar los fecalomas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en algunos pacientes cuando tienen megacolon? ¿No? Es hacer una resección intestinal. En este caso, sacar todo el sigmoides, incluso a veces sacamos hasta gran parte del transverso, para que el intestino grueso sea más pequeñito. Entonces, si no tenga mucha oportunidad de almacenar mucha cantidad de materia fecal y no se quede por muchos días y no esté absorbiendo tanto agua hasta que las heces pues se vuelvan tan compactas, ¿no? Entonces, en algunos casos lo que hay que hacer es una sigmoidectomía con a veces anastomosis, puede ser entre sigmoides y sigmoides, o a veces, como les decía, una colectomía tan amplia que tengas que hacer una anastomosis iliorectal, ¿no? O iliosigmoidea, ¿no? Entonces, la idea es quitar pues el tamaño del intestino grueso, ¿ya? Entonces, solamente eso para que recuerden que, si bien es cierto, al inicio el tratamiento del estreñimiento es tratamiento médico, pero no se olviden que en algunos casos existe tratamiento quirúrgico también del estreñimiento, ¿no? Ya sea por la oclusión o por la cronicidad del estreñimiento, que en ese caso lo que vamos a hacer pues es hacer una resección de ese intestino grueso que es tan grande, ¿no? Lo que llamamos megacolon. Ahora sí, una patología un poco ya más específica, digamos, es la enfermedad diverticular de colon. La enfermedad diverticular de colon, es cierto, no es tan común en nuestro medio, pero sí es común en gente que tiene, digamos, alguna ascendencia de origen europeo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Chile, donde hay mucho europeo, italiano, alemán, pues los descendientes tienen estos factores predisponentes. De hecho, en Europa, una de las principales causas de cirugías es enfermedad diverticular. Igual en Argentina también es así, como acá operamos volvulus sigmoides, en Argentina operan enfermedad diverticular. O sea, es una cosa muy, muy común, porque tiene un trasfondo congénito, ¿no? La mayoría no tienen esa predisposición. Poco a poco, con el paso del tiempo, se va adquiriendo, digamos, se va empeorando, digamos, esta enfermedad diverticular. Estas, ¿qué son los divertículos? En realidad son como bolsitas, y como dice acá, son herniaciones de la mucosa y de la submucosa, ¿no? Entonces, esa pierde su fuerza y invade, digamos, la muscular que normalmente hay dentro de las capas del intestino, y a través de esa debilidad se hernian pues la mucosa por dentro, digamos, ¿no? Entonces se hacen pequeñas bolsitas, se hacen como si fueran pequeños apéndices, ¿no? Igual que el apéndice, que es una bolsita, igual imagínense que son pues muchas de estas bolsitas. ¿Y por qué les digo que se parece al apéndice? Porque incluso muchas veces los signos y síntomas de la enfermedad diverticular, cuando se complica, son muy parecidos a la apendicitis. Igual, ¿qué va a dar? Dolor, náuseas, vómitos, dolor localizado, etcétera, ¿no? Solamente la única diferencia, al igual que el divertículo de Meckel, es que donde más duele es igual que una apendicitis, pero en vez de que sea en el lado derecho, es en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, aumentan con la edad. Es bien difícil que gente joven, así como ustedes, tenga enfermedad diverticular, pero a partir de los 45, 50 años comienzan a aparecer los casos de enfermedad diverticular. El número en realidad de divertículos es variable. A veces hay gente que tiene 2, 3 divertículos, como también hay gente que tiene divertículos así diseminados en toda la estructura del colon, ¿no? Entonces, eso es bien variable. ¿Dónde se localizan? Como ven ustedes acá, por frecuencia, el lado que más se va a afectar es el lado izquierdo.
sigmoides. Y se relaciona mucho con estreñimiento también. Entonces, las heces que se van acumulando y acumulando hacen que vaya disteniendo como un globo, ¿no? Que cede y cede y cede hasta que se comienzan a ver debilidades y ahí es donde aparecen los divertículos. Pero como ustedes pueden ver, también existen en el colon transverso y acá también hacia el ciego, ¿no? Cuando le haces colonoscopia a un paciente con radio articular, lo que vas a encontrar es así. Hay gente que tiene un hito, como lo que ustedes ven acá, que no existen aparentemente nada más, como también hay gente que tiene múltiples divertículos, ¿no? Y se entiende ahora cómo es la forma del divertículo, son como bolsitas que están creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este paciente tiene muchos divertículos, ¿no? Entonces, el examen de elección, cuando uno sospecha en radio articular, o el examen de inicio, pues es hacer una interconsulta gastro para que le hagan una colonoscopia. Entonces, hay gente que tiene su enfermedad diverticular, pero que no le da síntomas y está viviendo así feliz toda la vida. Y hay otros que sí tienen enfermedades diverticulares que sí pueden dar signos y síntomas incluso muy graves cuando estos se complican de una forma grave también. Pues algunos son asintomáticos, ya chévere, no pasa nada, pero por lo general los pacientes van a tener síntomas a veces vagos, dolor abdominal, distensión, signos muy parecidos al colon irritable, ¿no? Comen un poco y ya están hinchados. Se asocian también a cambios en el hábito intestinal, por lo general estreñimiento, sin embargo también puede dar diarrea, pero lo más común, estreñimiento asociado a enfermedad diverticular. Cuando es así, asintomático, con síntomas muy vagos, no requieren ningún tratamiento y lo único que se indica es aumentar fibra en la dieta. ¿Por qué? Como les dije, se asocia mucho a estreñimiento. Entonces, en la medida que tú corrijas el estreñimiento, también tu probabilidad de que esta enfermedad diverticular se complique va a ser mucho menor. Entonces, eso nada más tienes que hacer. Sin embargo, en algunos casos, la enfermedad diverticular sí se puede complicar. Y la forma en la que se complican es a través de hemorragia o a través de diverticulitis. ¿Se acuerdan de este cuadrito que está más antes? Acá. Pregunta de examen. Lo que más da diverticulitis. ¿Se acuerdan que hay dos complicaciones de la enfermedad diverticular? Una es hemorragia, la otra es diverticulitis, ¿no es cierto? Una es que sangre, la otra es de que así como te da apendicitis en esa bolsita, igual una o varias bolsitas, pues igual se pueden obstruir, todo igualito, y puede dar como si fuera una apendicitis, solamente que en este caso se va a llamar diverticulitis. Da los mismos signos, síntomas y todo, pero ¿dónde les dije? No duele acá en el lado derecho, sino más bien en el lado izquierdo. Por eso es de que, pregunta examen, nunca se olviden, donde más da diverticulitis es en el colon izquierdo. Y donde más da sangrado es en el colon derecho. ¿Ya? Acuérdense bien, donde más da diverticulitis es en el lado izquierdo, en el colon descendente, sigmoides ahí. O donde más da hemorragias es en el lado derecho. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el paciente te dice, yo tengo divertículos hace tiempo, pero estoy sangrando y sangrando y sangrando, y ahorita mismo estoy sangrando y el paciente comienza a sangrar. A veces se choca, acaba en UCI, así, y sangra, que sangra, que sangra. Y le pides una interconsulta al gastroenterólogo, le hace colonoscopia y no puede ver nada porque todo está lleno de coágulos y no se puede hacer nada. Entonces nosotros estadísticamente ya sabemos que ¿dónde sangra más? En el lado derecho. Entonces agarramos y entramos y a la mala, pum, le hacemos hemicolectomía derecha. Porque sabemos que en el 80 o 90% de casos de divertículos que sangran, van a ser más en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ese detalle para nosotros los cirujanos es importante. Para ustedes, como preguntan por ahí, ¿dónde sangra más? En el lado derecho. ¿Dónde se da más diverticulitis? En el lado izquierdo, ¿ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diverticulitis? Lo mismo que en una apendicitis, solamente que en vez de que el dolor sea acá en el lado derecho, es más bien en el lado izquierdo, justamente por eso, porque en el lado izquierdo es donde más da diverticulitis. Las diverticulitis, o inflamación de los divertículos, puede expresarse de muchas formas, a través de obstrucción intestinal. Lo mismo que en la apendicitis. ¿Qué pasaba cuando tenías apendicitis?
el epiplo, los intestinos, todos se pegaban allí como una forma de proteger y a veces tanto se aplastronaban que generaban una manera parecida, digamos, a una oclusión intestinal. Entonces, igualito, un divertículo puede expresarse, digamos, o darse a conocer con signos de obstrucción intestinal, ¿no? El paciente comienza a vomitar, a distenderse, etcétera, etcétera. En realidad, en el fondo es una diverticulitis. A veces se puede perforar, igual que en la apendicitis, cuando ya sigue avanzando, 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 se necrosa el apéndice y después se gangrena, se perfora y listo, ¿no? Pum, se sale todo el contenido intestinal. Exactamente lo mismo pasa en la diverticulitis. Puede llegar a un punto tan grave de diverticulitis que en el cual uno o muchos de esos divertículos se perforan y lo que hacen es dejar pues salir el contenido intestinal hacia la cavidad abdominal, ¿no? Y genera igual peritonitis, abscesos, todo igualito, más o menos. O a veces, ¿se acuerdan cuando hablamos de que todos se pegaban? A veces el intestino se pega tanto, 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 que comienza a hacer lo que llamamos unas fístulas entre el intestino grueso y algún intestino delgado y uno ilio, o a veces algunos órganos que están alrededor, por ejemplo, puede ser una fístula hacia la vejiga o una fístula hacia la vagina. Y de acuerdo a eso va a tener signos y síntomas. Ya hablamos de fístulas la otra vez. Si yo tengo una fístula rectovaginal, ¿de qué se va a quejar esa mujer? De que le sale contenido intestinal por la vagina, de que, oye, ¿sabe qué? En vez de soltar un pedo por atrás, se me sale por adelante. ¿Qué me está pasando, doctor? Con eso nomás, ya te diste cuenta que tiene una fístula rectovaginal, ¿no? O si tienes una, orinas con olor, ¿sabe qué, doctor? Orino y huele a caca. Entonces ahí al toque te vas dando cuenta de que tiene una fístula rectovesical, ¿no? O sale así amarillo como si fuera contenido intestinal, como caquita sale cuando orino, ya con eso te das cuenta, ¿no? Entonces a veces, ya saben, puede haber diferentes formas en las cuales se van a complicar las diverticulitis. Como les decía, el dolor básicamente es en fosa ilíaca izquierda. El dolor a veces es un dolor que irradia hacia la región inguinal, hacia la espalda, región suprapúbica. En algunos casos incluso hay masa palpable, ¿no? Porque igual que el plastrón apendicular se juega, igualito hacia el lado del divertículo puede aplastronarse y tener una sensación de masa palpable. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico inicial de elección es hacerle una tomografía abdominal con y sin contraste, ¿ya? Ese es el examen de elección. También puede ser una ecografía, sí, porque hay un plastrón y hay una cosa organizada. Y pues lo que se hacía hasta hace un tiempo atrás es hacer colonoscopías, enemas contrastados. Si bien es cierto, hemos visto una figura de colonoscopía, la colonoscopía está indicada en pacientes que no están complicados, pero en pacientes que ya tienen perforaciones, que tienen otro tipo de cosas, tal vez en esos no sea lo más recomendado hacer una colonoscopía. Por eso es de que la tomografía es el examen de elección, ¿ya? Para no complicados, con fines de control, diagnóstico, así bacanas, de consulta gastro, para que le hagan su colonoscopia. Pero si el paciente está complicado, está séptico, en mal estado, no le pidas colonoscopia, hazle tomografía, ¿no? Esta es una clasificación que sí la tienen que saber así, porque esto les van a preguntar, ¿no? Clasificación de Inche para diverticulitis, ¿no? Entonces, la clasificación va desde 0 a 4, hay 0, 1A, 1B, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, en la 0, una diverticulitis clínica leve, dolor leve, sensación de masa, fiebre, malestar, etcétera, ¿no? Hasta la tipo 4, que ya es una diverticulitis en la cual se ha gangrenado, se ha necrosado, ha dejado que el contenido intestinal salga hacia la cavidad abdominal y lo que va a tener el paciente es una peritonitis a veces focal, a veces generalizada, dependiendo cuánto tiempo haya pasado, qué tanto esté complicado, ¿no? Entonces, la clasificación de Inche, no sé por qué siempre les toman esta de los abscesos. Ahora tienen que saber todas, ¿no? Pero acuérdense bien la 1B y la 2, que son las que más preguntan, ¿no? Pero igual tienen que saber todas, ¿no? Clasificación de Inche para diverticulitis, ¿no? Entonces ahí es la imagen que les he mostrado, allá está la contrastada, en la cual ustedes pueden ver múltiples bolsitas, ¿no? Todas estas cositas de acá, ¿no? Y este es todo el sigmoides, miren, así grande, ¿está? Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Cortas acá,
luego conectas y listo, se acabó la historia, ¿no? Entonces, dependiendo de las complicaciones, ¿no? Igual por tomografía, con contraste, se puede ver la bolsita a este lado, es el lado derecho, ¿no es cierto? Esta imagen, ¿qué cosa creen que dé más, diverticulitis o hemorragia? Hemorragia, ¿no es cierto? Porque está en el lado derecho, ¿no? Y así. Este es un flujograma que se da en base, este es el protocolo, en base a la clasificación de ICHE que hemos visto. Pues para cada caso va a haber diferentes situaciones en las cuales va uno a, digamos, indicar, ¿no? Por ejemplo, si tienes una ICHE 4, hay presencia de líquido libre difuso asociado a neumoperitoneo, a peritonitis, etcétera, etcétera, en ese caso lo que hay que hacer es una resección quirúrgica con o sin anastomosis, ¿no? Ese paciente va de frente a sala, tienes que sacar todo ese pedazo que está complicado y dependiendo pues, del estado general del paciente puedas juntar, hacer una anastomosis o a veces hacer una colostomía en este caso, ¿no? ¿Cómo se llamaba la cirugía de colostomía terminal? ¿Cirugía de qué era? Cirugía de Hartmann 1, ¿no es cierto? Hartmann 1, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, para cada caso hay una indicación adecuada desde el punto de vista médico, los verdecitos, hasta quirúrgico, los anaranjados, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para cirugía en enfermedad biarticular? Entonces, las urgentes son los pacientes que tienen con peritonitis, retroperitonitis, abscesos retroperitoneales, abscesos intraperitoneales, obstrucciones intestinales, hemorragias, ¿no? Las relativas son las diverticulitis recidivantes, las fístulas, las obstrucciones intestinales incompletas y las hemorragias recidivantes, ¿no? En esos tienes que evaluar, ¿no? En realidad eso es más un criterio quirúrgico, pero de todas maneras ustedes sepan en qué casos van a referir a un paciente pues al hospital o a hacer su consulta de cirugía, ¿no? Cuando el paciente esté gravemente complicado, como ustedes pueden ver a este lado. La otra vez hablamos de enfermedad de Crohn, y la enfermedad de Crohn, ¿se acuerdan? Estaba dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, y había la diferencia que les dije con la colitis ulcerativa es que la colitis solamente da en el colon, en cambio el Crohn da en todo en realidad. Si bien es cierto, lo más común es en ilio, terminal y primeros segmentos del intestino grueso, ¿no? Puede dar incluso desde la mano, perdón, desde la boca hasta el ano, ¿no? Todo eso, ¿no? El Crohn puede haber en todas esas partes. En cambio, la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa solamente se va a dar, como su nombre dice, en el colon, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria que inicia en la mucosa rectal y compromete al resto del colon, ¿no? La hepatogenia se ha sugerido en la invasión de una bacteria, ¿no? Que invade y genera una reacción inflamatoria y eso genera pues la famosa colitis ulcerativa. Esta es una colonoscopia clásica de colitis ulcerativa, son como lesiones así como si estaría pues inflamado todo, ¿no? Y tan inflamado que a veces comienza a presentar ulceraciones, ¿no? Como acá, ¿no? Diferentes, ¿no? Esa es una clásica imagen. ¿Cómo se va a presentar la colitis ulcerativa? A través de, primero, aumento del número de deposiciones. Como es una inflamación del intestino, es como la gastroenterocolitis. ¿Qué tenemos cuando tenemos gastroenterocolitis? Diarrea y diarrea y diarrea. Igualito, en las colitis ulcerativas va a haber alteraciones del tránsito intestinal y lo más común, si bien es cierto, puede haber estreñimiento también, pero lo más común es que haya diarrea y diarrea y diarrea, ¿no? Va a haber lo que llamábamos una disentería, ¿no? Que es una diarrea sanguinolenta con tenesmo. ¿Qué es tenesmo? O sea, tú tienes ganas, es como cuando tienes ganas de entrar al baño, tienes ganas de pujar, ¿no? Entras al baño, pujas, evacúas y listo, tranquilo, ¿no? Se acabó. Pues estos pacientes hacen deposiciones y aún así piensan que tienen una sensación de defecar, ¿no? Entonces hay una sensación como si no hubiesen terminado de defecar, ¿no? Una sensación así de querer seguir pujando, ¿no? Va a haber dolor abdominal, dependiendo qué tan inflamado esté, va a haber náuseas, vómitos, fiebre, pérdida de apetito. ¿Y por qué? Porque apenas comen, les duele. O sea, comen y les duele, comen y les duele. Entonces hay gente que comienza a tener como miedo a comer y entonces mejor dicen, mejor no como porque me duele, ¿no? Entonces hay una pérdida de apetito, postración en algunos casos y pues
como ahí se absorben algunas vitaminas y agua, electrolitos, etcétera, pues va a haber muchas alteraciones, incluso extraintestinales, ¿no? Por ejemplo, a nivel osteoarticular puede haber artritis, acromielitis, espondilitis, dérmicas, puede haber edema nodosos, piodemas gangrenosos, colangitis esclerosante primaria, así, etcétera, ¿no? Entonces tiene repercusiones en otras partes del cuerpo también. ¿Cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico es a través de rectosigmoidoscopía, colonoscopía, ¿no? Es el diagnóstico de lesión. El gastroenterólogo entra, saca biopsia y en base a eso le dan el diagnóstico de colitis ulcerativa. También se puede hacer radiografías contrastadas. Ahorita vamos a ver una imagen clásica de una radiografía contrastada por colitis ulcerativa. ¿Cuál es el tratamiento? Pues a veces es hacer, o por lo general, como ustedes han visto, difusamente, si bien es cierto, comienza en una parte del intestino grueso, pero de ahí va avanzando, avanzando, avanzando y todo el colon se propaga, digamos, ¿no? Y las lesiones son tan crónicas, tan inflamatorias, que lo único que queda es hacer una colectomía total por lo general o incluso subtotal. Entonces son pacientes que por lo general pues acaban en ileostomías, ¿no? ¿Dónde vas a defecar si no tienes colon, pues, ¿no? Y a veces hay que resecar tan abajo que está cerca al ano y hacer una anastomosis ahí al recto, digamos. En realidad es muy incómodo para el paciente porque tú puedes jalar, es cierto, el intestino, lo juntas ahí donde está el recto, pero ¿qué va a tener el paciente? Como llega ahí, se acuerda que la ileostomía, ¿qué salía? Líquido, ¿no es cierto? El líquido intestinal era completamente líquido. Ya cuando entra el intestino grueso se absorbe todo ese líquido y tienes materia fecal. Pero si tú tienes una anastomosis que va de frente al recto, ¿cómo creen que va a ser las deposiciones de ese paciente? Diarrea y diarrea y diarrea, porque no tiene más cantidad de colon que haga la absorción de líquidos, ¿no? Y rapidito va a estar llegando y el paciente va a tener la sensación de defecar y defecar y defecar. Por eso es que por lo general se les hace ileostomías. En algunos casos se hace lo que van a escuchar alguna vez, un reservorio ileal. El reservorio ileal es una cirugía compleja. Lo que se hace es hacer como una bolsita del intestino delgado. Entonces, con suturas mecánicas juntas, y haces anastomosis de una, imagínense, este es el intestino, entonces lo pones como en U, le haces una con sutura mecánica, cortas como una anastomosis y se va a formar como una bolsita de intestino delgado, ¿no? Entonces le haces lo que se llama un reservorio, ¿no? Es una cirugía bonita, en realidad es bien chévere porque tienes que armar como un rompecabezas 2 o 3 asas de intestino que se van juntando para hacer como una bolsita parecida a la función que va a cumplir pues el sigmoides y el recto, ¿no? Entonces se hace un reservorio ileal, ¿no? Pero la cuestión es de que ustedes entiendan que esta enfermedad genera una inflamación tan severa que el tratamiento pues únicamente es hacer una resección intestinal de todo el colon, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la indicación del tratamiento quirúrgico? Pues, si bien es cierto, hay tratamiento médico para la colitis ulcerativa, pero muchos de esos pacientes acaban porque son refractarios al tratamiento, o sea, en otras palabras, no responden al tratamiento. Entonces, en este caso, hay que hacer cirugía. Cuando hay riesgo de malignización, ya saben que las inflamaciones crónicas, ¿cuál es el problema? Cuando tu vesícula está que se inflama y se inflama y se inflama, comienza a esclerosarse, comienza a fibrosarse las paredes, después da la vesícula en porcelana y después de eso da cáncer de vesícula, ¿no? Entonces, igualito en el colon, inflamación tras inflamación tras inflamación, genera en algunos casos alto riesgo de cáncer, ¿no? Y si tú tienes antecedentes familiares, ustedes saben que el cáncer de colon tiene un componente genético fuerte, digamos, ¿no? Familiarmente, si tú tienes tu papá, tu mamá con cáncer de colon, pues toda la familia tiene que estar haciéndose colonoscopías así casi siempre, ¿no? Y de hecho en algunos países en los cuales la incidencia de cáncer de colon es alta, incluso se hacen colectomías profilácticas, ¿no? Por el antecedente, ¿no? Igual que en Japón, que saben ustedes que hay cáncer de estómago así en cantidades así espectaculares. Entonces en Japón, así como acá te vacunan, así, ellos tienen así como un protocolo hacer estudios genéticos de la predisposición de oncogenes, ¿no? Que generen cáncer, y si hay un oncogen positivo, al toque pum, te sacan el estómago, ¿no? Eso se llama gastrectomía profiláctica, ¿no? Igualito en estos casos, pues si tú tienes antecedentes, si tienes tu colitis ulcerativa,
el riesgo de malignización es altísimo, entonces por eso es de que hay que hacerle colectomía. Buenas hemorragias graves o en el megacolon tóxico. ¿Se acuerdan que les hablamos de que una de las teorías era de que había una invasión de algunos tipos de bacterias hacia la pared del colon? A veces esa invasión es tan fuerte, pero tan fuerte que colonizan todas las paredes y obviamente si están colonizadas las paredes, ¿qué va a pasar? Va a ser pues una fuente, digamos, de infección, ¿no? Entonces, su sepsis se va a deber a la sobreinfección de esta colitis ulcerativa. A eso se llama megacolon tóxico, ¿no? Como es un colon gigante y encima sobreinfectado, pues esto genera que sea un foco séptico. En ese caso también hay que sacar el colon, ¿no? Esto es una pregunta de examen. ¿Se acuerdan cuando les dije que podía hacerse un contraste? Fíjense, normalmente el intestino grueso es así, ¿no? Tiene esta formita, ¿no? La forma clásica dada por las tenias y todo eso, ¿no? Pero cuando la inflamación es crónica, se ve así como si fuera un tubo. Y por eso se llama tubo, el signo del tubo de plomo, así como si fuera un tubo, así ya no esa formita así toda como rosoncito, ¿no? Así que tiene el intestino grueso, ¿no? Que es así, ¿no? Este es así como un tubo completamente, ese es el signo del tubo de plomo, ¿no? Ese es un signo clásico de colitis ulcerativa. Y bueno, esa es la parte de enfermedades del intestino grueso que faltaba estudiar, aparte de la oclusión intestinal. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí.